Hola, buenas, bienvenidos a esta serie de videotutoriales donde en este caso la misión es conseguir elaborar un cuestionario como el que está aquí, ¿de acuerdo? Como el que estoy mostrando ahora mismo, donde lo interesante es que vamos a utilizar una plantilla que existe en internet, ¿de acuerdo? Donde nos facilita mucho el autor de dicha plantilla y también los diferentes usuarios que han retocado esa plantilla para que la podamos utilizar, por ejemplo, en versiones de Office 2003 y 2007, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, utilizar esta plantilla para elaborar de una manera muy sencilla estas preguntas. Preguntas como del tipo opciones múltiples, preguntas del tipo una respuesta corta, es decir, con una palabra, con una respuesta corta pero numérica, la cual nos permitía también un determinado margen de error. Preguntas del tipo listas enlazadas, donde tengo que seleccionar de la parte de la izquierda cuál es la opción correcta en la lista desplegable de la derecha. ¿De acuerdo? Luego, preguntas del tipo palabra o hueco en blanco, ¿de acuerdo? Donde simplemente tenemos que rellenar, ¿de acuerdo?, la palabra que falta. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a ver cómo con esta plantilla podemos elaborar preguntas de este tipo, ¿de acuerdo? Y de esta manera, pues, elaborar cuestionarios de una forma más rápida y eficaz. Bien, pues nosotros lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Yo ya tengo descargado la plantilla, ¿de acuerdo? Que ya en otros videotutoriales veréis desde dónde la podemos descargar, ¿de acuerdo? Y las diferentes versiones que hay. Y yo lo que voy a hacer simplemente es hacer doble clic en esta plantilla, ¿de acuerdo? Voy a colocar, aquí tenemos en este caso el procesador de texto que se ha iniciado. Y lo primero que tengo que hacer, en este caso la versión de Office 2007, es ir a la parte de complementos. Hago un clic y aquí tengo, en este caso, la barra de botones necesaria para ir elaborando los diferentes tipos de preguntas en un cuestionario. ¿De acuerdo? Bien, pues nosotros vamos a intentar elaborar ese cuestionario que habéis visto antes, ¿de acuerdo? Pues lo vamos a ir elaborando poco a poco, ¿vale? Bien, pues por ejemplo, además del cuestionario anterior, también vamos a ir añadiendo algunas sencillas, ¿de acuerdo? Algunas preguntas de tipo sencillas, ¿vale? Como son, por ejemplo, las primeras que tenemos aquí a la izquierda, que son las de en este caso, si la frase, ¿de acuerdo? O el párrafo que estamos visualizando en la pregunta es verdadero o es falso. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a colocar en nuestro cuestionario una pregunta del tipo verdadera, ¿vale? Entonces hacemos un clic en este botón, declaración verdadera, y ahora en este caso lo que escribamos va a ser, en este caso, una frase o un párrafo que debe de estar el usuario para que sea correcta esa pregunta, debe de decir que es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner Linux es software gratuito. ¿De acuerdo? Linux es software gratuito. Ahí. ¿Vale? Bien. Entonces, pulsamos intro. Bien, aparecerá el 2. Si pulsamos otra vez intro, lo que hace es anular ya la siguiente creación de otra pregunta del tipo verdadera. Por ejemplo, vamos a hacer una falsa. Hacemos un clic y de esta manera lo que estamos elaborando es una pregunta que el alumno, para darla por correcta, debe decir que es falsa. Por ejemplo, si tal como está seleccionado empezamos a escribir, no tenemos por qué borrar nada, ¿de acuerdo? Sino directamente si ponemos a escribirnos, sabemos que va a sustituir lo que hay seleccionado y por lo tanto vamos a empezar a escribir la pregunta que en este caso es falsa. Por ejemplo, vamos a poner Windows 7 es
gratuito. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que esta es falsa. ¿De acuerdo? Ahí lo vemos en color rojo. Bien, pulsamos intro. Eso sería para seguir, en este caso, seguir con otra pregunta falsa, pero en este caso, como no queremos, pulsamos intro y volvemos al principio, ¿de acuerdo? De la línea. Bien, ya tenemos hecho una pregunta del tipo verdadero, otra pregunta del tipo falso, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con la siguiente. Simplemente vamos a ir viendo las diferentes opciones, recorriendo todos estos botones que tenemos aquí y su utilización. Bien, el siguiente paso es de selección, es decir, que es la pregunta que vimos. Voy a mostrarla. Un momentito. Es, a ver, ¿dónde está? Este tipo, ¿de acuerdo? La de relacionar la parte izquierda con la derecha, ¿vale? Pues bien, vamos a intentar elaborar un tipo de pregunta de este tipo, ¿vale? Vamos a elaborarla. Pues bien, vamos a enseñar otra vez. Y ahora hacemos un clic en la opción de selección. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es redactar la pregunta. Vamos a poner, por ejemplo, relacionar las siguientes comunidades con sus capitales. Pulso intro. Y ahora lo que voy a hacer es ir definiendo lo que hay en la parte de la izquierda y la respuesta que es correcta en la parte de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, voy a ir tecleando Extremadura, pulso intro. Y ahora defino cuál es la correcta. En este caso, Mérida. Pulso intro. Y ahora defino un elemento de la izquierda. Andalucía. Pulso intro. Y ahora defino su respuesta correcta. Pulso intro. Y ahora en la parte de la izquierda, pulso intro y defino la correcta. De esta manera vamos a conseguir una respuesta como la indicada anteriormente. Bien, de la misma manera pulsamos intro y ya no vamos a definir ningún elemento más. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos definida una pregunta del tipo de seleccionar un elemento de la izquierda con un elemento de la derecha, o la que llamamos también preguntas del tipo emparejamiento. Bien, vamos con la siguiente, que es preguntas numéricas. Bien, en este caso hacemos un clic, coloca el número siguiente de pregunta, el 4, y voy a teclear la pregunta. ¿Cuántos kilobytes tiene un megabyte? En este caso, pulsamos intro y ahora colocamos la respuesta correcta, que serían 1024. Pulsamos intro, pulsamos nuevamente intro para anular la entrada de otra respuesta, ¿de acuerdo? Y ya está preparado para la siguiente pregunta. Bien, ¿ahora qué toca? Ahora toca ver cómo podemos hacer una pregunta del tipo respuesta corta, es decir, donde una palabra o una frase, ¿de acuerdo?, sea la respuesta correcta. También podrían ser varias respuestas las correctas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, hacemos un clic en la opción de respuesta corta y ahora directamente tecleamos, por ejemplo, ¿qué sistema operativo integra Google en teléfonos móviles? Pulsamos intro y ahora definimos la respuesta correcta o las respuestas, ¿de acuerdo? Porque podría haber varias. En este caso, si solamente tecleamos una, sería la respuesta correcta. Pero si quisiéramos colocar alguna palabra más, simplemente tendríamos que pulsar intro y poner
las diferentes respuestas correctas. ¿De acuerdo? Y todas esas palabras que pusiéramos ahí, o frases, serían válidas. ¿De acuerdo? En este caso, como solamente hay una, vamos a borrar. ¿De acuerdo? Que la respuesta correcta es Android. Bien, pulsamos Intro. Y como no vamos a definir ninguna más, pulsamos otra vez Intro y queda anulado. Bien, vamos con la siguiente. En el siguiente caso tenemos el ejemplo. Para el siguiente tipo de preguntas utilizamos estos dos botones, que es cuando queremos que el alumno teclee la palabra que falta. En este caso vamos a recordarlo. Es este tipo. Es decir, cuando aquí falta una palabra y entonces el alumno debe de teclearla aquí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo hacemos este tipo de preguntas con la plantilla. En este caso, hacemos un clic para indicar que es pregunta del tipo palabra que falta. Nosotros la tecleamos directamente. En este caso, vamos a poner Windows es un sistema privativo y Linux es software libre. Y ponemos entre paréntesis, Linux está implantado en la comunidad extremeña. Bien, ya tenemos elaborada la pregunta y ahora simplemente lo que tengo que hacer es situarme en la palabra que quiero dejar en blanco, en este caso la palabra libre, hago un clic, me coloco dentro y luego para marcar que esta es la palabra oculta, la que tiene que teclear en este caso el usuario, el alumno, hago un clic en el botón que tenemos aquí, la de blank. Hago un clic y como podéis comprobar ya está marcada, ¿de acuerdo? Para, en este caso, quedarla luego en el cuestionario en blanco y todo bien preparado. Bien, vamos con la siguiente. Vale, nos colocamos aquí al final, ¿vale? Haciendo un clic, pulsamos Intro y como no queremos ninguna más, ¿de acuerdo? Pulsamos nuevamente Intro y así anula el siguiente número, ¿vale? Porque no queremos hacer más preguntas de este tipo. Bien, vamos con la siguiente. La siguiente es el típico ejemplo de una pregunta en blanco, ¿vale? Bien, pero en este caso vamos a hacer una pequeña pausa para que ya no sean tantos tipos de preguntas y en el siguiente video tutorial terminaremos de ver la selección múltiple y algunas variantes y luego ya finalmente exportaremos. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta luego.